En los medios de comunicación se está un día sí y otro también hablando de la fecha de las elecciones generales. ¿Cree que va a llegar este mandato hasta marzo? ¿Cree que en otoño se van a disolver las cámaras? Pues la verdad es que no lo sé, porque es bastante insostenible, ¿no? La situación, insostenible para el país, pero también muy humillante para el gobierno, ¿no? Porque lo último que han tenido que hacer la pasada semana, vamos, que han tenido que hacer, no, que han hecho la pasada semana, que ya se han cargado el marco de relaciones laborales, ya lo que toda la vida ha querido el nacionalismo, marco autónomo de relaciones laborales en Euskadi, que algo que siempre era de pie en pared, sindicatos, partidos políticos, lo ha entregado solo para sacar adelante un Real Decreto. Tiene ya muy pocas cosas, muy poco Estado que repartir, pero es capaz de repartir lo poco que le queda para mantenerse en la Moncloa hasta el final. ¿El abismo de la deuda soberana se palpa en el Congreso de los Diputados o es algo que tiene que decir el Poder Económico, recordar cada poco al Gobierno? No, yo creo que lo palpamos ya no en el Congreso de los Diputados, lo palpa la gente, yo creo que ya de forma muy cotidiana, porque el problema no es solo la deuda pública, el problema de España es la deuda pública más la privada junta. Somos un país que en deuda pública estamos por debajo en porcentajes todavía de algunos países de nuestro entorno, aunque es verdad que nuestro crecimiento ha sido muy brusco, costando mucho dinero colocarla, lo que significa que lo vamos a tener que pagar después a aquellos países o instituciones donde la colocamos, pero además tenemos una deuda privada que, sumada a la pública, hace que cada ciudadano español, mi nieto que nació la pasada semana, deba casi 300.000 euros. Cada ciudadano de España, los recién nacidos, deben 300.000 euros. Entonces, eso yo creo que la gente ya lo sabe y no hace falta que lo hablemos en el Congreso de los Diputados. La gente sabe que estamos en una situación en este momento de una enorme precariedad porque somos como una familia en la que tenemos muchísimas deudas y no tenemos ni dinero para pagarlo ni ninguna expectativa de encontrar un trabajo complementario al que tenemos que nos ayude a pagar la deuda. Y por eso tenemos una enorme crisis, que no solamente es una crisis económica, y de ahí voy con lo que hablábamos al principio. El problema de España no es la crisis económica o la crisis social de los 5 millones de parados y 1.300.000 hogares en los que no trabaja ningún miembro, o 9 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, de los cuales 2 millones son niños. Eso es un drama. Pero el problema de España, comparado con los países de nuestro entorno, es que aquí hay una crisis política que está en las instituciones y que las instituciones comunes no tienen instrumentos para enfrentarse con esta crisis. Que aquí todo está multiplicado por 17 y que aquí, mientras que en Europa hay un semestre europeo que nos han puesto este año para que cada Estado miembro tenga que presentar los presupuestos son controlados, su ejecución también, en España cada uno hace lo que le da la gana. Y cada comunidad autónoma tiene sus techos presupuestarios, sus deudas, sus fundaciones, sus asociaciones, sus sociedades públicas, descontroladas absolutamente. Entonces, alguien tiene que poner orden en esto, porque aquí cada mañana tendríamos que preguntarnos, ¿aquí quién manda? Pues en España parece que manda Erkoreka, que es un diputado de los 6 que tiene el PNV, que decide si cae el gobierno o no cae. Y claro, un país en el que haya que preguntarse ¿aquí quién manda? Y la respuesta sea pues un partido político nacionalista que tiene 300.000 votos, los mismos que tiene UPyD, pues no puede ser más dramático. Ya, esta misma situación económica, estamos hablando de la deuda, es la que ha hecho que haya perdido todo crédito el gobierno a lo largo del último año, como se ha visto en las autonómicas. Bueno, yo creo que el gobierno ha perdido crédito no solo en el último año, ha perdido crédito particularmente en esta última legislatura porque es que en Europa nos han visto. A ver, yo creo que el inicio del fin del crédito de España fue la presidencia europea. De repente les pusimos al presidente del gobierno a los ojos de los demás. Nosotros ya sabíamos lo que era, pero los demás no lo habían visto. Y entonces cuando antes de empezar el semestre europeo, ¿se acuerda usted que hizo aquellas declaraciones que dijo, y voy a ir a Europa y les voy a decir y tal? Entonces la gente nos miró, le miraron y empezaron a mirar las cuentas de nuestro país. Empezaron a mirar nuestra estructura política, nuestras instituciones, nuestros problemas, nuestras cajas de ahorros, o sea, nuestra justicia, lo empezaron a ver. Nuestro paro. Y entonces, en fin, empezaron a exigirnos cosas que no cumplimos, porque realmente no cumplimos. Nos empezaron a dar instrucciones para el déficit, para las reformas laborales, para la reforma de la negociación colectiva, para la reforma de las pensiones. Y empezó a hacer las cosas, digo, el gobierno de la nación atropelladamente. Y empezamos naturalmente a perder crédito. En este,
que no nos descubrieron hasta esta. Si nos hubieran descubierto en la anterior, el crédito lo hubiéramos empezado a perder antes. Fíjese que hoy pasa una cosa muy curiosa. El otro día lo comentaba con unos amigos. Nosotros tenemos un Estado autonómico sui generis, es decir, que no, aunque sea cuasi federal, realmente es un modelo territorial pues, distinto que el del resto del mundo. Hoy todo el mundo sabe que en España hay un Estado autonómico. Hace unos años nadie conocía nuestro modelo territorial. Hoy, vamos, es que en Europa, en las publicaciones europeas, económicas, los diarios, hablan de las autonomías en España como un problema, cómo se dispara el déficit, cómo no hay instrumentos para controlarlo, cómo el gobierno de la nación no tiene control sobre los presupuestos autonómicos. Es que hablan los chinos de nuestra estructura política, de nuestras cajas de ahorros. Han terminado hablando en China. Es decir, todo el mundo nos ha descubierto. Y eso ha hecho que perdamos crédito porque no sabemos enfrentarnos a las dificultades. Acaba de nombrar 2 veces las cajas de ahorros. ¿Qué le parece cómo va la reforma de las cajas? Pues tarde y mal. Hace 3 años planteamos en el Congreso de los Diputados que uno de los problemas que tenía nuestro sistema financiero, el problema que existía eran las cajas de ahorros. La ministra Salgado nos dijo entonces que estábamos completamente equivocadas, que las cajas de ahorros estaban estupendamente. Hoy todos sabemos que hay un agujero multimillonario que no conocemos todavía. Hace 3 años dijimos que para reformar las cajas de ahorros primero había que reconocer que teníamos un problema que es, en fin, que era una estructura elefantiásica que no podía resistir. Es el 51%, insisto, de nuestro sistema financiero y que lo primero que había que hacer era terminar con el control político partidario de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. Bueno, pues eso no se hizo entonces y se está mal haciendo ahora. Y yo creo que esas consecuencias las vamos a pagar muy caras. ¿Usted cree que la situación en que están ahora las cajas, formación de bancos, salir al mercado para capitalizarse y si no, tienen que ir al FROB, cree que va a resultar al final exitosa o acabarán siendo seminacionalizadas y entrando en un problema realmente muy complicado porque no sé hasta qué punto tiene dinero el Estado para completar esas deficiencias financieras de las cajas? No, mire, yo creo que necesitan capital y si quieren tener capital con el que competir en el mercado tienen que ser competitivas y por tanto tienen que regirse con criterios de banco y no con criterios políticos partidarios. Las cajas tienen que dejar de ser el sitio donde los partidos políticos colocan a los que no han podido colocar en otros sitios y tienen que dejar de ser esos instrumentos para hacer para los amigos de los partidos políticos que están colocados en los consejos. Tienen que competir en un mercado financiero. Puede haber una fundación, que es el modelo italiano, o el modelo que se ha intentado en algunas cajas en España, que ya veremos, fundaciones para la obra social, pero no para controlar el negocio bancario.